La idea del arte occidental que comúnmente tenemos en el imaginario es que trasciende. Así, al enfrentarnos a una pirámide egipcia nos devuelve la mirada el tiempo y creemos que éste pierde su fuerza al permitir esta suerte de epifanía que nos revela la existencia aún viva impresa en los golpes del escultor al formar un busto o a hacer emerger un relieve de eternidad. Pero esta eternidad se escapa inevitablemente por entre las grietas densas que el tiempo traza como si de un pintor se tratara sobre los objetos. Es un juego, es la resistencia. Así como nuestro propio caminar con las dos piernas es una lucha contra la gravedad, esa fuerza invisible física que ejerce una presión sobre nosotros y nos mantiene con los pies sobre la tierra, erigir una torre o pintar un cuadro supondría una especie de lucha, una resistencia contra el tiempo, dado que el arte se ubica como ese pequeño espacio diminuto en el que nuestra propia finitud quiere probar la eternidad al realizar un objeto que pensamos estará mucho tiempo después de que nos las tengamos que ver con esa dama que siempre espera su turno, sentada en la esquina más sombría de la fiesta para bailar el inevitable tango final. El objeto artístico también emprende una lucha contra una gravedad. Esta, un tanto similar a la fuerza gravitacional que también hace que las cosas desciendan, pero hacia la nada. En este sentido, no es raro que exista el autorretrato. Digamos que este espacio ya no solo registra una lucha colectiva de humanidad por trascender su civilización ante el tiempo aniquilador. Ahora este receptáculo de infinitud es habitado de forma particular. El pintor se plasma en el lienzo, los pigmentos se entrelazan, juegan y se mezclan, haciendo emerger de la superficie plana la ilusión de 3 dimensiones por luz y sombra que revelan el rostro del autor. De esta manera, el pintor se devuelve la mirada, como si de un espejo se tratara. Pareciera que al realizar esta especie de ritual, el artista se exorcizara de la angustia implícita en nuestra vida de, en algún momento, llegar a ser nada, morir. El autor parece estar satisfecho al inmortalizar su rostro, miméticamente idéntico en la eternidad de una obra de arte que sin duda, aparentemente, saldrá triunfante en su lucha contra el tiempo. Sin embargo, los objetos no duran para siempre. El tiempo, en conflicto contra la aspiración a eternidad de la humanidad que dispone de la realidad a razón de dejar una huella de su propio paso por la vida, se resiste. Los lienzos se desgastan, las estructuras se agrietan o erosionan. En ese duelo, en medio de esa vertiginosa contienda, Rembrandt se sabe a sí mismo. Rembrandt Hammerzoons van Rijn es uno de los más grandes artistas barrocos de los que la historia del arte puede presumir como indiscutible maestro. De una técnica tan refinada que se cuece por aparte gracias a su originalidad. Su obra oscila entre el retrato, las escenas bíblicas e históricas. Sin embargo, es peculiar su incursión en el autorretrato. Rembrandt también toma el espejo y se mira en él. Traza sus facciones jóvenes en el amplio espacio de la eternidad que supone la obra e inmortaliza su imagen. Lo curioso en Rembrandt es que la inmortaliza más de 100 veces. ¿Por qué tantas veces? Rembrandt no se basta con un simple autorretrato. No, parece haber estado satisfecho con probar, tal vez 1 o 2 veces, ese espacio que el objeto artístico ofrece como trascendencia.
más bien comienza a experimentar frente al espejo como si buscara algo, como si el primer autorretrato que realizó le hubiese revelado el más grande misterio que subyace a este juego, resistencia entre el tiempo y la eternidad que pretenciosa puede que hasta ingenuamente el artista explora en su humilde oficio. Los autorretratos de Rembrandt son particulares, pues vistos en conjunto nos revelan 3 momentos en el curso cronológico de su concepción. Los primeros son su juventud, los segundos su edad madura y los últimos de su vejez. En los primeros se observa en el espejo un Rembrandt joven, mozuelo apuesto en pleno florecer de la vida. En la segunda etapa es un Rembrandt maduro y vigoroso que se nos devuelve en la mirada triunfante, ataviado de opulencia y ostentosidad. La última etapa nos revela un Rembrandt viejo, sabio, de penetrante mirada y de semblante surcado por los implacables trazos que los años dibujan. Parece ser que Rembrandt se pasó la vida mirándose en ese espejo misterioso y eterno que supone inmortalizar la propia imagen en un lienzo que trasciende el tiempo. Nuestro peculiar pintor holandés se dedicó a registrar, si cabe la palabra, determinados momentos de su vida. Rembrandt traza en el conjunto de su obra de autorretratos los momentos de la vida y de su vida de un ser humano. En este caso es él mismo, desde luego. El pintor entonces, al verse al espejo, parece haber puesto por delante la principal angustia que lo lleva a habitar ese pequeño espacio de eternidad, la muerte. Al verse al espejo se ve muerto, ya sabe que es nada. Entonces se ocupa en el lienzo y da por terminada la frustración primigenia al representarse a la posteridad, al dejar algo como huella de su propio paso por la vida. En este sentido, parece que cada objeto artístico que se presenta a nuestra percepción, torres, cuadros, pirámides, esculturas y bustos, ocultan bajo sus pliegues, colores y formas un fantasma. No es precisamente que lo que le devuelve la mirada al pintor en el espejo es un fantasma, su propio fantasma. Entonces nuestro pintor se ve al espejo y ante todo lo sabe. Él lo sabe y quizá este hecho es lo que detone su obsesión por reflejarse, por no poder perderse de vista. Hay un fantasma en el espejo y Rembrandt lo sabe. Tal vez nuestro joven pintor se haya visto asustado al percibir por primera vez en el espectral reflejo su cadavérico semblante, su no ser más, que parece anteponerse siempre al hecho de enfrentar esta realidad, al querer habitar la eternidad de la obra de arte que trasciende. Entonces, ¿por qué Rembrandt va a enfrentar este reflejo más de 100 veces? Si solo basta una para exorcizar este miedo primordial a la muerte, ¿por qué parece haber en nuestro pintor la necesidad de poner por delante este hecho con tanta insistencia? Rembrandt realiza, con cierto ingenio, una hazaña magnífica. Parece no ser él quien pinta sus autorretratos. Rembrandt, al ver lo que sucede frente al espejo y verse muerto él mismo desde el principio, quizá pacta con el tiempo en su estudio. Rembrandt le da al tiempo los lienzos y pinceles para que en ese espacio de eternidad inmutable y atemporal, este sea el artista que traza con su impecable mano que erosiona todo perfilándolo hacia su fatídico fin, su propia huella en el rostro de un hombre. En este caso, el suyo. El artista
de esta manera genera una paradoja, o por lo menos eso puede parecer. En primer lugar, lo que el cuadro como espacio de eternidad logra, que trasciende, se consigue por oponerse al tiempo. Pero nuestro pintor parece haber hecho lo contrario. Puso precisamente al tiempo como principal protagonista de sus autorretratos. No se opuso a él, sino más bien le abrió la puerta de la eternidad para que él mismo modelara en ese espacio que de hecho es el artificio del artista en contra de este mismo, el tiempo, su propia obra. Y así el tiempo realizó su primera serie de autorretratos. En esta serie en la que la mano del tiempo es el principal autor, se ve la temporalidad atravesar al ser humano finito, que es el transcurrir de la vida de Rembrandt, la disposición de las formas en el lienzo de su rostro por la innacible mano que inclemente modela una vida, ya no es obra del pintor. El espacio contra el tiempo de eternidad alberga ahora al tiempo mismo. Así ocurre la paradoja, y en realidad lo que se antepone a la obra, a lo que resiste, ya no es el tiempo y su inevitable consumación hacia la nada. Aquí, por el contrario, se pone, tal vez por primera vez en la historia del arte, la muerte como principal protagonista de una obra realizada por el tiempo, en un espacio que busca esencialmente oponérseles. Los autorretratos de Rembrandt expulsan de ese espacio de trascendencia a la eternidad al posibilitar al tiempo como temporalidad que se expresa dentro y en el deterioro lento e infalible del rostro en cada lienzo donde es representado, de tomar el espacio que sirve de inmortalidad y pintar el semblante de un ser humano que con valentía ha aceptado la muerte. Este pintor holandés se da cuenta de que al pintarse ya había un fantasma en el espejo. Entonces le da vida a ese fantasma, le da tiempo, permite que transite las inevitables veredas mortales de la gran marcha hacia el fin y lo despoja de la eternidad cual cristalino momento para que éste emerja del lienzo como algo que transcurre, le brinda momentos de vida que son los propios al espectro que se oculta en la superficie de la tela. Rembrandt, en ese espacio del retrato, del autorretrato, que vendría a ser una imagen detenida en el tiempo, suspendida en esa especie de eternidad que el artista añora, invierte todo, porque no muestra un instante congelado, sino el transcurrir del tiempo mismo, en esa serie interminable de autorretratos en el que vemos cómo va cambiando su rostro y por tanto cómo va envejeciendo el personaje Rembrandt. El fantasma ya no habita la obra. La eternidad ha sido despojada de su perpetuidad contenida, solidificada para ser tiempo, vida, temporalidad, transcurrir. Así Rembrandt pudo tener la verdadera eternidad al permitir al fantasma, dejándole habitar los tres estadios de la existencia, la juventud, la adultez y la vejez, en su maravillosa serie de autorretratos. Rembrandt se ha convertido en el único pintor que, en realidad, ha podido engañar al tiempo. Tomó la eternidad y la liberó al fantasma. La vida se vuelve obra, la obra se vuelve vida. En ese espejo se refleja el único pintor que vivió para siempre.